¿Qué es lo que exporta Venezuela? Pobreza. 9 millones de pobres recorriendo los países de América Latina, Estados Unidos, Europa. Nadie se trepa al poder si no tiene la bendición de la élite. Crearon capos de la mafia en todo el planeta. Los Rockefeller fueron los más activos para poner a Chávez y a Maduro. ¿Por qué? Rockefeller es petróleo. Todos estos grandes narcotraficantes han sido puestos por la élite. Exactamente. Pablo Escobar no fue alguien que se formó él, lo cooptaron y la DEA sabe cuáles son los que necesita promover y cuáles son los que necesita acabar. Que hay una confrontación entre China, Estados Unidos, Rusia, Irán. Eso no es cierto. Manejan todos los hilos de los gobernantes del mundo. Todo el holocausto nazi de Hitler también fue planeado por la élite. Por supuesto. La élite no quiere el modelo americano, porque el modelo americano era el del progreso. Es decir, lo que se esconde detrás de eso no es el negocio del petróleo, es la ruta de la seda, el modelo que Petro defiende de crecimiento y la estructura del nuevo orden mundial. Alfa. Hace un par de días el mundo se despertó con una noticia que parecía imposible, que habían capturado a Maduro, las fuerzas especiales de Estados Unidos, en una operación increíble, pero que dejó muchas incógnitas en el proceso. Muchas personas hoy se preguntan qué pasará con Venezuela, está en un limbo de poder, qué repercusiones tendrá esto a nivel mundial. Colombia se está enfrentando también a un lío diplomático importante y todos estos temas los vamos a analizar hoy a profundidad. Este no es un episodio normal en donde simplemente daremos información sobre lo que ya se sabe, sino que nos iremos un poquito a la historia para entender el contexto y sobre todo para entender qué puede devenir para todo lo que está sucediendo en este momento. Así que es un verdadero gusto hoy tener un gran invitado que es magíster en filosofía, ha sido diputado, concejal, tiene un gran análisis geopolítico y hoy nos va a poder dar su visión. Además es un gran escritor, un gran intelectual, entonces sin duda va a ser un episodio increíble. Es un verdadero gusto darle la bienvenida a Avelino Niño. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Jero. Es un placer para mí también estar acá y tener la posibilidad de compartir con tus seguidores una visión diferente, algo distinto de lo que usualmente tiene la gente, sobre todo en este caso tan complejo como es Venezuela. Normalmente casi todo el mundo lo ve por la superficie. Muy pocas personas se atreven a ahondar en lo que sostiene ese fenómeno. Entonces intentaremos, pues ese es el propósito de aportarle en lo posible elementos de juicio a las personas para tener otra mirada. Sí, yo creo que esa es una de las cosas más fascinantes de este episodio, que vamos a poder entrar a profundidad y es una de las razones por las que don Avelino ya está la tercera vez aquí en el podcast. Sí, señor. La verdad admiro mucho todo su conocimiento y siento que hay una perspectiva, digamos que poco común, ¿sí? Entonces, si bien vamos a abordar esto desde todas las aristas, la idea es que las personas puedan sacar sus propias conclusiones a partir de este episodio, pero que nos vayamos obviamente al contexto histórico, que es lo que está pasando en este momento, y sobre todo porque ahorita está muy polarizado, digamos que el mundo en general. Están los que dicen, bueno, no sé, las Naciones Unidas lo califican como una violencia a la soberanía, ¿sí? Están otros que pues obviamente lo vemos como una restitución a no sé, la democracia en general, pero hay algo más, ¿sí? Y es el juego de poder. Entonces me gustaría, don Avelino, que desde su perspectiva nos explique un poquito para poner en contexto por qué se da esta captura en este momento tan crítico. Muy bien. Para entender la captura de Maduro y todo lo que está ocurriendo, necesitamos remontarnos por lo menos 60 años. Uh-huh. 60 años, que es básicamente el momento en que el mundo ingresó a una narrativa completamente diferente a lo que había sido el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII, la modernidad. Me estoy refiriendo al nacimiento de la contracultura. ¿Qué es la contracultura? La contracultura es un movimiento creado por la élite que maneja los asuntos del mundo. Estoy hablando de los Rockefeller, de los Rothschild,
de los que tienen la propiedad y el poder en todo el planeta y que manejan todos los hilos de los gobernantes del mundo. Ellos decidieron adelantar la contracultura con un propósito, el propósito de deteriorar el pensamiento humano. ¿Qué significa deteriorarlo? Deconstruir lo que la razón había logrado, es decir, la conciencia. La razón logró la conciencia. ¿Qué significa la conciencia? Pensar el pensamiento, sentir el sentimiento y reflexionar la acción. ¿Por qué necesitaban eso? Porque necesitaban una población irreflexiva, una población impulsiva, una población que no tuviera horizontes, que no tuviera futuro. ¿Qué hicieron? Introdujeron pues todas las modificaciones a la sexualidad. Tenemos la revolución sexual del señor Kinsey, Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, que hizo la revolución sexual de los años 50, en donde alteró todo lo que tiene que ver con la sexualidad, no para que la gente fuera feliz sexualmente, sino con un propósito sencillo, para que no hubiera procreación. Ese era el propósito. Luego introdujeron la droga a través de todos los análisis que hizo el Instituto Tavistock. ¿Para qué la droga? Para acabar con la voluntad de los jóvenes. Un joven, lo primero que pierde cuando se vuelve drogadicto es la voluntad. No tiene voluntad. No tiene voluntad, no tiene futuro, no tiene sueño, no tiene familia, no tiene nada. Y luego introdujeron la idea de la deconstrucción o el decrecimiento, que es el modelo económico reproducido en todos los países del mundo. La deconstrucción del progreso. Ya no había progreso. ¿Por qué? Entonces se inventaron el tema del cambio climático. Okay. Entonces el cambio climático había sido producto del progreso. Entonces, para que no hubiera más cambio climático había que retroceder y volverse al pasado. Ahora, ¿cuál es el propósito de eso? El propósito es acabar con un número de habitantes importante, porque para ellos la sobrepoblación es el problema. Consideran que con 8.800 millones de habitantes acaban con el planeta y con la vida, lo cual no es cierto. Eso se puede comprobar. Pero se inventaron eso. ¿Y para qué? Pues para que la gente termine odiando a los demás, termine rompiendo los vínculos, termine odiándose a sí mismo y buscando su propia extinción. Entonces, esta contracultura prepara el terreno para deteriorar a la humanidad. Deteriorar la familia, deteriorar la economía, deteriorar los países, quitar los puntos y las coordenadas de futuro. Todo eso con el propósito de ¿qué? De apoderarse completamente del planeta. En ese plan estaban todos los países. La gente, y esto es una cosa muy importante, la gente en la superficie lo que le explican es que hay una confrontación entre China, Estados Unidos, Rusia, Irán. Eso no es cierto. De hecho, China fue el producto de un plan maestro de Henry Kissinger, que fue el estratega de la élite. Yo le recomiendo a los que te escuchan que se lean el libro China de Henry Kissinger, un volumen enorme en donde explica claramente cómo China es el modelo del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Pues porque China tiene una cosa que es muy importante, que es la capacidad de someterse, la sumisión. Y por eso han construido un imperio donde la gente no se rebela. No se rebela pues porque el Estado, el totalitarismo le impone lo que la gente tiene que pensar, cómo vivir, etc. Todo esto es resultado de esa contracultura. Entonces aterricemos con Venezuela. ¿Qué está pasando con Venezuela en los tiempos de contracultura? Venezuela está creciendo. Hay un presidente que llega, que es Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez toma una medida, sobre todo en los años 70, cuando hubo la crisis de la OPEP, la crisis del petróleo, y toma la medida de nacionalizar el petróleo. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Se dispara. Venezuela se vuelve el país rico de América Latina. Todo el mundo quiere ir a Venezuela. De hecho, hubo más de 5 millones de colombianos que fueron. Sí, totalmente. Yo recuerdo, yo estuve alguna vez que era sindicalista, estuve en un encuentro y eso se respiraba el progreso en las calles. Todo el mundo quería prosperar. Bueno, hay un punto importante antes de que pasemos allá, para dejar sobre el tintero este tema de la contracultura.
porque tengo entendido que pues esto se da incluso muy impulsado por el movimiento hippie, ¿no? Sí. Y precisamente como la contracultura lo que supone es, ok, un movimiento de pensamiento alternativo a lo que normalmente está impuesto. ¿Qué relación tiene esa contracultura de los años 70, 80 con la contracultura de hoy? De acuerdo, es que necesitaban vender la idea. Okay. Necesitaban vender la idea de que las drogas le generaban un estado alterado de conciencia que era superior y que era la capacidad de verlo todo, de vislumbrarlo, de conectarse, de ver la vibración de la naturaleza. Pero no era cierto, era simplemente una presión de los psicoactivos sobre los neurotransmisores para generar dopamina, serotonina, adrenalina forzado y estados de éxtasis que luego le generaban una dependencia horrorosa y luego la ruina completa. Es decir, no hay conciencia ahí. Lo que había era un estado de psicodelia promovido por la CIA, entre otras cosas. La Central de Inteligencia Americana, eso no lo digo yo. Hay varios textos que hablan del proyecto MK Ultra, en donde hicieron experimentos con el LSD, experimentos con los hongos con los que sacaron otra cantidad de sustancias, como el éxtasis y otra cantidad de cosas, que además trabajaron en laboratorio, que terminó en lo que hoy es el fentanilo. Fentanilo, que es la estocada final para arruinar completamente a los jóvenes y volverlos zombies. Pero ¿quién vendió esa idea de que era un estado de conciencia? La vendió Timothy Leary. Timothy Leary era un psicólogo de la Universidad de Harvard y salió a vender dosis y a dar dosis por Estados Unidos y las metieron en los conciertos, en el concierto de Monterrey 1967, en el concierto de Woodstock 1969. Y a partir de ahí crearon capos de la mafia en todo el planeta. Aquí en Colombia, Pablo Escobar no fue alguien que se formó él como narcotraficante. Lo cooptaron, así como han hecho con otra cantidad, con los Noriegas, con los Maduros, con los Osama Bin Laden, con todos esos los cooptan, los entrenan y los ponen a desempeñar un papel. Obviamente, ¿qué pasa? Pues que cuando se creen muy poderosos, se rebelan y los acaban. Wow, o sea que lo que Don Avino está diciendo es que todos estos grandes narcotraficantes han sido puestos por la élite. Exactamente. Wow. La DEA sabe dónde están todos, saben qué hacen. Y la DEA sabe cuáles son los que necesita promover y cuáles son los que necesita acabar. ¡Qué locura! Es decir, hay una escenografía en donde todo es una farsa, un teatro, que le venden el cuento a todo el mundo, y otra realidad debajo de ella en donde opera lo que es el verdadero propósito de la élite. Es decir, la élite juega con todas las cartas, juega con todas las fichas, tiene las blancas y las negras. Claro, porque es algo como contraintuitivo, ¿no? Es decir, la lucha de siempre todas las autoridades mundiales ha sido contra las drogas, ¿sí? Sí. Pero si al final las drogas son lo que genera dependencia en las personas y la dependencia es lo que genera que sean más manipulables y más fácil sometibles, pues se supone que tiene ahí como la relación, ¿no? Exacto, entonces no pueden acabar con las drogas. Qué locura. Porque es un instrumento fundamental. Quita las drogas, quita las dependencias. ¿Y qué pasa con la humanidad? Los derroca en 2 días. Wow. Esa es la verdadera razón. Listo, entonces, a ver, conectémoslo nuevamente. Ahora sí, ya entendiendo este concepto de contracultura y la relación que tenía, digamos, desde la etapa inicial hasta lo que es hoy en día. ¿Cómo es que empieza todo este movimiento? Sí, pues obviamente porque no vemos que son solo los 26 años desde Chávez y Maduro, sino que esto ya viene desde mucho antes. Exactamente. Entonces, remontémonos hasta... Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo. Entonces, cuando nacionaliza significa se distancia algo de Estados Unidos y comienza un desarrollo de Venezuela impresionante. De hecho, el Helicoide, que es el lugar de tortura del régimen chavista, ese era un centro comercial. Centro comercial pomposo. Lo convirtieron en una prisión. Es decir, ese era el símbolo del desarrollo. Entonces, progresaron entre los 60, 70 y 80. Pero en los 80 viene la necesidad apremiante de la élite, la globalización.
cae el muro de Berlín, 1989, y en los 90 comienza el mundo global. Entonces, ¿qué pasa con el mundo global? Hay que integrar a todo el planeta. ¿Integrarlo a qué? A las nuevas dinámicas económicas. ¿Y cuáles son las dinámicas económicas? El deterioro, la ruina de la población. Entonces, es necesario hacer un experimento. Así como en la Segunda Guerra Mundial se experimentó con Hitler para ver cómo se sometía, cómo se acababa con la voluntad de los pueblos, y lo llevaron hasta sus últimas consecuencias con los campos de concentración. Igual, o sea, todo el holocausto nazi de Hitler también fue planeado por la élite. Por supuesto. Wow. Es decir, solo a una persona que no tiene capacidad de reflexión se le ocurre que un pobre diablo como Hitler podría treparse al poder de Alemania, un país tan desarrollado. Claro, es que esas son las Eso cosas. Es completamente absurdo. Eso no funciona. Es decir, nadie se trepa al poder si no tiene la bendición de la élite. Así de sencillo. Entonces, eso fue en esa época. Ahora era necesario hacer un experimento. ¿Y dónde estaba el lugar apropiado? Venezuela. Precisamente porque estaba en la prosperidad, todo eso, pues era necesario. La época dorada de ellos, claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues se planean buscar a los tipos más ignorantes, a los tipos más superficiales, y son Chávez y Maduro. Wow. Es decir, no tienen ninguna capacidad, son completamente levantados, no tienen ninguna proyección, no conocen la historia, no tienen formación, nada. Son levantados. ¿Y por qué es importante que sean ellos? Porque eso hace que se vuelvan populares, que se vuelvan figuras, ¿sí? Claro. Es el populismo. Y que ellos en sí mismos no se cuestionen nada. Exactamente, simplemente obedecen. ¿Quiénes lo ponen ahí? La gente le parece increíble. Los Rockefeller. Los Rockefeller fueron los más activos para poner a Chávez y a Maduro. ¿Por qué? Rockefeller es petróleo. La Chevron nunca ha salido de Venezuela. Wow. Siempre ha estado ahí. Obviamente durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pues fue menos que después, que es lo que está ocurriendo en este momento. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? A partir de los 90 empezó el experimento. ¿Cuál era el experimento? Dos cosas fundamentales: arruinar a la población y acabar con el dinero efectivo. Entonces, ¿cómo se arruina la población? Empobreciéndola y obligándola a buscar un futuro en otras partes. Es que fueron 9 millones de venezolanos. 9 millones, es decir, ¿dónde cabe eso? El mayor exilio de el mayor exilio, no, y del mundo. Yo no conozco un exilio de 9 millones de habitantes en ninguna parte del mundo. No lo conozco. Eso es una cosa impresionante. Es decir, ¿pero por qué necesitaban eso? Necesitaban repartir el modelo de pobreza en todo el planeta. Claro, porque es que ahí es donde me surge la pregunta. Digamos, si Estados Unidos en la época dorada de Venezuela, ¿no? Entre los 50 y los 70, no sé, ellos eran los que compraban el 50% del petróleo, y el tema de privatizarlo, ¿sí? De nacionalizarlo, y que se le venda a China y que se le venda a Rusia y que ya no se utilice con el petrodólar, ¿sí? Entonces eso implica pérdidas para Estados Unidos. En apariencia. En apariencia, sí. Entonces claro, veamos el trasfondo de eso. Exacto, necesitaban crear esa situación. ¿Para qué? Pues para imponer el modelo de ruina de los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que exporta Venezuela? Pobreza. 9 millones de pobres recorriendo los países de América Latina, de Estados Unidos, Europa, ¿sí? Y exportando delincuencia, el tren de Aragua. ¿Quién formó el tren de Aragua? Lo formó Chávez. Wow. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era llenar de delincuencia a América Latina. La delincuencia juega un papel muy importante. Porque la delincuencia le quita a los ciudadanos su seguridad, su confianza. Y entonces se vuelven presa fácil de todos los dictadores, de todos los tiranos. Los cuerpos que formaron en Venezuela, los combos chavistas, esos que andan en moto, ¿sí? Asustando a la gente, es precisamente producto de esa concepción de llenar de pánico y de inseguridad a los ciudadanos. Pero no solo en Venezuela, sino en toda América Latina y en Estados Unidos.
porque el Tren de Aragua fue a Estados Unidos. Pero no solamente actuó en Venezuela, en Chile, allá mataron a un opositor, el Tren de Aragua, por orden de Maduro. Lo mataron allá. Y aquí, ¿cuánta gente ha sido víctima del Tren de Aragua aquí en Colombia? Es decir, necesitaban exportar la pobreza, la ruina y la delincuencia. Okay. ¿Para qué? Precisamente para que estos países no progresaran, para que introdujeran el modelo que Petro defiende, de crecimiento. ¿Y qué es de crecimiento? Descarbonización, el discurso de Petro. ¿Y qué es descarbonización? No uso de energía con el cuento de la energía renovable, ¿sí? Ahora, ¿para qué es eso? Pues para que el petróleo quede en manos de la élite, como lo vamos a ver con lo que está sucediendo en este momento. Qué locura. Pero entonces eso fue lo que ocurrió. Necesitaban hacer un experimento para exportar pobreza, delincuencia y promover la ruina. Ruina acompañada de grafitis, porque a la vez que se exporta la migración y se exporta la delincuencia, las paredes se llenan de grafitis. ¿Para qué son los grafitis? Eso no es arte. El grafiti es para dar esa sensación de ruina, esa sensación de quiebre en los países. No hay futuro. ¿Qué es lo que hay? Escombros. Y siempre que se desocupa una casa, llegan como chulos los grafiteros, no con dineros de ellos, financiados por ONGs como la de George Soros, Open Society, que los financia para que pinten, embadurnen las casas, las fachadas. Y lo que se hace con las fachadas se hace con los cuerpos, con los tatuajes, con los piercings, con las expansiones, con todo eso. Eso no es una valoración del cuerpo, de ninguna manera. Le venden ese discurso. Es un deterioro del cuerpo. ¿Para qué se hace eso? Pues precisamente para que el cuerpo se vea ruinoso también. Hay toda una ingeniería detrás de... Ingeniería social. Sí, de muchas cosas. Hay gente que, obvio, desarrolla su nivel de conciencia, empieza como a entender todas estas cosas, pero lo que sucede generalmente, digamos que con los pueblos, y lo que sucedió, por ejemplo, en Venezuela, la gente entra, pues siempre, como cualquier candidato que da como una esperanza, ¿no? Pero digamos, en este caso, si ese modelo está impuesto desde la élite para decir, ok, vamos a hacer este experimento, Chávez entra, pero Chávez no entra, digamos que vendiendo el socialismo así de entrada, No. ¿sí? Él se dice, bueno, que ya por, no sé, la influencia marxista o por, no sé, la relación que tenía con Fidel Castro, que fue que cambió, pero al final esto ya venía todo programado para que entrara de esta forma, tener más aceptación y luego poder implantar el modelo. Lo mismo que Cuba. Es decir, Fidel Castro se llegó al poder ese 29 de julio del 59, pero promovido por los Rockefeller. Ok. Es que esto no es gratuito, es que el barbudo salió del monte y se posiciona en el poder. No opera de esa manera. Fue financiado, fue puesto. Y con el mismo formato. Cuando Castro se presentó como demócrata, como liberal. Okay. Y luego comunista. Sí. Y luego Unión Soviética, y luego crisis de misiles, y luego todo lo que ocurrió de exportación hacia Latinoamérica, y entonces el padre Camilo Torres, y la teología de la liberación, y el ELN. Todo eso es preparado desde el Deep State, el Estado Profundo. Okay. Eso es lo que ocurre. Y así se presenta Chávez. Chávez se presenta como un demócrata. Entonces dice, no, yo quiero es que haya democracia en Venezuela. ¿No? Pero cuando ya se posiciona, entonces viene el totalitarismo. Orquestado desde allá, porque es parte del libreto. Hay un libreto predeterminado. ¿Sí? Entonces, poco a poco, no, yo no soy como la Unión Soviética, esto no es dictadura del proletariado, esto es socialismo del siglo XXI, esto es bolivariano, es decir, toda una serie de matices para tratar de engañar a la gente. No, aquí no vamos a expropiar. Pero luego sale a la calle y el famoso video donde le dicen, ¿y eso qué es? No, ese es un negocio del señor. Exprópiese. Y exprópiese. Es decir, es la doble moral, es todo ese juego que engaña a la gente, que la envuelve. Ahora, ¿por qué funciona? Porque la gente no tiene coordenadas, no tiene referentes, no tiene información.
¿En manos de quién está la información? En manos de los grandes medios manejados por la élite. Ujú. Y todos los medios, infortunadamente, con muy escasas excepciones, están en manos de la élite. Total. Y bueno, acá hay un punto y es que cuando Venezuela empieza a tener todo ese crecimiento, ¿sí? Esto se atribuye a que, no sé, pues obviamente antes, pues su economía que estaba, siempre estaba su economía basada en el petróleo, pero digamos que ellos tenían un flujo de caja muy activo cuando Estados Unidos era quien pagaba, ¿sí? Sí, llegaron a tener 700.000 millones de dólares. Es una locura. Pero tengo entendido que ellos le piden un préstamo a China, ¿sí? Como de 60.000 millones de dólares, claro. Algo así. Y entonces ellos, todos los barriles que empiezan a enviar de aquí en adelante, pues son para pagar la deuda. Claro. ¿Sí? De lo que ya se habían gastado, de lo que habían derrochado. Claro. Obviamente eso ayudó para crear mucha infraestructura y demás. Y menos mal que lo mencionas. Ok. Porque es justo, es decir, lo que se esconde detrás de eso no es el negocio del petróleo, es la ruta de la seda. Ok, a ver, hablemos de eso. Es que la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china, es que la élite designa a China como la constructora de la infraestructura de todo el planeta Tierra. ¿Y qué es construir la infraestructura? Puentes, ferrocarriles, metros, energía, tecnología, todo eso en todas partes. Desde África, Asia, América Latina, Europa. Todos los países están construyendo. Aquí estamos construyendo el metro por los chinos. Y los trenes de cercanías también es de los chinos. Es decir, ellos están haciendo toda la infraestructura. Entonces, ¿qué necesitaban con el caso de Venezuela? Pues presentarlo como un negocio de petróleo. Ok. Es decir, todo va entrando sin que la gente lo note. Sí, justamente eso quería ver. O sea, es decir, ¿qué implicación con todo esto tiene? Porque muchos dirán, pero ¿por qué no intervino China? ¿Por qué no intervino Irán? ¿Por qué no intervino Rusia? ¿Sí? Pero entonces todo gira a que ese nuevo orden mundial posiciona, digamos que a China como esa nueva potencia. Como el modelo, eso lo dice claramente Henry Kissinger en el libro. El modelo para que funcione el nuevo orden mundial es China. ¿Por qué? Porque no generan resistencia. Okay. Porque es un régimen milenario de sumisión. Es decir, ¿por qué Mao Zedong logra imponerse en China? Por esa capacidad de sumisión. Wow. ¿Y por qué Deng Xiaoping acepta el modelo que le ofreció Kissinger en los años 70? Cuando Kissinger era el canciller, el primer ministro de Nixon. ¿Por qué lo aceptó? Precisamente por eso, pues porque él grave su misión. Así como Petro en un momento que se siente acusado, que ya lo van a llevar, llama a Trump: yo no soy narcotraficante. Sí. Sí, es decir, hay un grado de sumisión que se ha vendido. Claro, se presenta como soberanía, se presenta como resistencia, se presenta como rebeldía, como revolución, pero todo eso es completamente falso. Fue lo que ocurrió con la Unión Soviética. Es decir, le presentaron a la humanidad un modelo completamente nuevo de sociedad. Nunca existió. Ese modelo fue craneado por Lenin desde Alemania. Que era lo que hablábamos en el primer episodio que hicimos, ¿no? Es decir, la élite no responde a derecha, izquierda, liberales, conservadores, socialdemócratas. O sea, simplemente adopta la figura que mejor le convenga en su momento. En cada momento, exactamente. Entonces, digamos, claro, nosotros pasamos de, no sé, un mundo en el que el socialismo empezaba a tomar mucho poder, ¿sí? Sí. Y empieza a extenderse por toda Latinoamérica, ¿no? Y en Europa también. Pero entonces, claro, tenemos, no sé, empieza Cuba, luego Venezuela, empezamos a ver acá en Colombia, en Brasil, en Nicaragua. México. O sea, sí, entonces, claro, empieza a exponerse. Y ahora se dice que viene una nueva era en donde ya es el fin del socialismo, ¿sí? Exactamente. En donde precisamente es como esta nueva instrumentalización que tiene, digamos, pues el poder, ¿sí? Para decir, vamos a derrocar esto, vamos a quitar y vamos a proponer un nuevo modelo, y ese es el modelo que Somar se dice. Exactamente. Que se adapta. Pero ¿por qué, digamos, si entraría en contradicción con lo que es digamos,
el modelo que tiene China en este momento, ¿sí? Si el modelo de China es muy parecido, digamos, a lo que se está volviendo acá en Latinoamérica, aunque, pues, digamos que es más totalitarista, pero entonces si son opuestos y lo que se está impulsando ahora, o más bien con esta caída, pues, de este régimen, se supone que la derecha toma más fuerza. Uh-huh. Entonces, ¿cómo la derecha con el socialismo si son opuestos? Son opuestos en la apariencia, Ok. pero en lo fundamental no. Es decir, simplemente es un cambio de forma. Es un cambio de forma para ajustar los resultados del experimento que habían hecho. Es decir, el experimento de Venezuela no se hubiera podido hacer sin la izquierda. Uh-huh. Con la derecha no era posible. No se podía hacer con Carlos Andrés Pérez. No se podía hacer con ninguno de ellos. Necesitaban la izquierda para hacer el experimento. Por eso entonces se da en Argentina, se da en Nicaragua, se da en Brasil, se da en Ecuador, Uh-huh. ¿sí? Y florece. Pero ahora necesitan la otra cara, necesitan equilibrar para recoger la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Lo que está haciendo Trump. Okay. La gente decía, Trump no se mete a Venezuela, no interviene militarmente. ¿Y qué hizo? En 5 minutos demostró que lo podía hacer. De hecho, yo me acuerdo del episodio que nosotros grabamos hace un año. Sí. Y Marcelo decía ahí, Maduro va a caer. Eso no tiene, o sea, eso no tiene duda alguna. ¿Sí? La élite lo puso, la élite lo va a quitar. Exactamente. Entonces, y ocurrió. ¿Ocurrió? Y hoy nos estamos aquí grabando otro episodio. ¿Qué cree don Adelino que va a ocurrir de aquí en adelante? Precisamente lo que pienso es que necesitan apoderarse de todo el petróleo. Okay. Recuerda que es cierto, las reservas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo. Totalmente. Obviamente, pues no es el mismo petróleo de Arabia Saudita, que es más manejable allá. Aquí es necesario trabajarlo a fondo. Pero entonces van a meter todo. Ayer estaba reunido Donald Trump con las grandes petroleras, con la Chevron, con la Exxon, con una cantidad de... ¿sí? Y estaba diciendo, bueno, vamos a tomar todo eso. 50 millones de barriles. Imagínate, y va a pasar por ahí, yo creo. No va a pasar por eso, ¿sí? Y ahorita que se va a reunir en febrero allá en Washington con Petro, ¿qué le va a decir? Apoye eso. No tiene alternativa. Usted tiene un problema con la droga. Y lo chantajea con la droga. Y lo somete. Claro, los petristas dicen, no, él se hizo respetar. Es que Trump llamó a Petro. Sí. Así como llamó a Maduro antes. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Meter en cintura a toda esta gente. Meter en cintura. Ya Lula da Silva de Brasil ya está fuera. Es decir, ya eso no da más. ¿Sí? El BRICS y todo esto no tienen perspectiva. Es decir, aquí lo presentan como si realmente hubiera una confrontación. No hay confrontación. Es decir, recuerda el proyecto de la élite. Un orden internacional único. Una religión única. Una moneda única. Un partido único. Una religión única. Es decir, un mundo en donde la gente está completamente sometida a su conexión con la inteligencia artificial, sin la posibilidad de decidir su propio futuro. Es decir, el atentado en este momento a nivel mundial es contra los individuos. Al final es una misión imposible. Sí, claro. O sea, por más de que intenten dominar al ser humano, desarraigarlo de todo, es algo muy complejo, la verdad. Yo estoy completamente seguro de que la humanidad, lo humano, se sobrepone a todos esos ataques. No es la primera vez que ocurre. Tenemos toda la historia de la humanidad desde los egipcios, los fenicios, los sumerios, pasando por Grecia, por Roma, por el mundo medieval, por los reinos, por los imperios. Siempre han tratado de someter, siempre, pero siempre ha habido resistencia. ¿Cuál es la diferencia de esos tiempos con los tiempos actuales? Que por primera vez, pienso, y eso es lo que me parece extraordinario, la gente está descubriendo que los cambios se pueden hacer por una vía distinta a la política. Okay. Que la política no es un instrumento
para construir una sociedad humana, que hay la posibilidad de construir una sociedad humana a través de la colaborática. Ujú. ¿Y qué es la colaborática? La colaborática es una dinámica que incluye a los diferentes, que establece nexos, que establece formas, que establece dinámicas para que realmente haya progreso que beneficie a toda la humanidad y no solo a unos pocos. Eso es lo más importante. Sí, yo creo que al final, pues todas las guerras que hemos tenido, todas las, digamos que conflictos, las pestes, las enfermedades, o sea, un sinnúmero de acontecimientos que han pasado a lo largo de la humanidad, pero que hacen que lo único que nos mantenga vivo como especies es precisamente esa procreación, es precisamente el transmitir nuestros conocimientos, nuestra cultura y todo lo que nos hace finalmente humanos, ¿sí? Este nuevo orden mundial que su merced nos comentaba en el primer episodio, ¿sí? Desde 1776, ¿no? Sí. Ese es un nuevo Justamente modelo. cumple 250 años este año. Wow, increíble. Y a propósito, ¿viste la portada de The Economist? No la he visto. La primera imagen que sale es la de Maduro Ah, sí, prisionero. no, sí la vi, sí, la vi, claro. sí la vi, claro, que estaba la mano ahí con la esposa. Exacto. Sí, Pero no. ¿cómo así que los Rothschild? Porque es la revista de los Rothschild. Ajá. ¿Cómo es que los Rothschild, que manejan todas las finanzas del mundo, sepan que van a capturar a Maduro? Qué Y como el locura. acontecimiento más importante de primera imagen ahí. ¿Por qué? Así como sucede en Los Simpson, Futurama, Exactamente. todo este tipo de predicciones, ¿no? Profecías de autocumplimiento. Totalmente. O sea que en ese orden de ideas, ¿qué nos espera? Porque si, listo, ya se impone como este nuevo modelo, que es lo que a mí me genera todavía un par de incógnitas, porque es como, bueno, se supone que muchos de las personas que conforman esta élite, ¿no? Pues defienden sus intereses de las empresas más grandes y de los fondos más grandes, obviamente, pero mucho de esto está fijado en Norteamérica, ¿sí? Sí. Pero entonces, ¿qué confrontación podría haber con estos otros países? Si es decir, si dentro del modelo de ellos está China, es decir, que entonces la élite hace parte, o sea, está por encima de la soberanía, por decirlo así, de todos los países. O sea, hay amistad entre ellos cuando políticamente parece que no, que hay enemistad. ¿Cómo funciona esto entonces en ese rango? Muy bien, es una pregunta muy oportuna. Estados Unidos desaparece. Wow. ¿Por qué desaparece? Precisamente porque fue el modelo del progreso. Y necesitan acabar con ese modelo. Necesitan introducir el nuevo modelo, que es el modelo chino. Sí, todo apuntaba. Exacto. En las últimas décadas. Entonces, Donald Trump es el canto del cisne. Ok. Del imperio americano. Para darle surgimiento al nuevo orden mundial. Por eso la cantidad de fentanilo, por eso el deterioro en Estados Unidos. Por eso el tren de Aragua, es decir, tú sabes que vas a Estados Unidos y ya es como cualquier país latinoamericano. Pero no se supone que con la entrada de Trump se abolían esas cosas. Es decir, cuando estaba Biden, el descontrol era un tema precisamente porque estaban impulsadas todas estas políticas públicas que defendían al delincuente prácticamente, ¿sí? Y que defendían la ideología de género y que defendían, pues no sé, el aborto, o sea, mejor dicho, todo esto que está dentro de ese mismo saco. Pero se supone que Trump era la cara opuesta de todo esto, ¿no? Se suponía. La familia, esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es decir, ¿cómo es que Estados Unidos entraría en deterioro si se supone, ¿no? Que es para precisamente abolir todo lo que se estaba impulsando? Ese era el discurso. Ok. America Great Again. Sí. Eso no es posible, no es el propósito. La élite no quiere el modelo americano. Ok. Porque el modelo americano era el del progreso. El American Way of Life. El sueño americano, el que quería todo el mundo. Ese sueño se convirtió en una pesadilla y necesitan seguir profundizando la pesadilla. Ahora se ha cambiado mucho por el modelo, el sueño emiratí. Exactamente.
Entonces te das cuenta, es decir, necesitan terminar. ¿Por qué terminar con Venezuela? Precisamente era el experimento. Terminar con el progreso, eso era lo que querían. Ok. ¿Y a dónde se traslada? Pues a Estados Unidos. Entonces por eso yo digo, Donald Trump es el canto del cisne del imperio americano. Matado por ellos mismos. Es decir, como las Torres Gemelas. Ajá. Recuerda, la élite creó la razón, necesitaba la razón. ¿Por qué necesitaba la razón? En el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo del enciclopedismo. ¿Por qué necesitaba la razón? No, pues todo responde a este juego de poder, ¿no? Exactamente, porque necesitaba que los obreros, mejor, que los siervos que llegaban a las ciudades supieran manejar máquinas para la producción. Necesitaban alfabetizarse. Entonces, por eso necesitaba la ilustración. Claro. ¿Y cómo la presentaron? Pues como la razón. ¿Y qué es la razón? Pensar el pensamiento. Eso lo hicieron siglo XVIII, siglo XIX. Pero cuando ya alcanzaron los propósitos de producción y sobre todo desarrollo tecnológico, que fue la palanca esencial, llegó el siglo XX, se acabó, no más razón. Llegó el siglo de Nietzsche. Sí, total. El siglo de Nietzsche, que es el siglo de la sinrazón. Es decir, para Nietzsche es volver a lo dionisiaco, es decir, portarse como animales. ¿Sí? Un sinsentido. Exactamente. ¿Por qué? Porque dijo, el mundo es absurdo, la vida no tiene sentido, entonces a bailar que esto se va a acabar. ¿Sí? y metió pues toda la idea del deterioro, del apocalipsis, de toda esa serie de cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente para introducir la tecnología como la palanca esencial de la producción de riqueza. Claro. Para ellos y desechar a la inmensa mayoría de la población. Entonces, ¿qué necesitaba? Pues no más razón, ya la usé, ahora la encerramos. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? El pensamiento automático. Sí, porque pasamos de esa era agrícola donde, pues, no sé, el individuo era muy autosuficiente, ¿sí? El núcleo familiar, toda esta cuestión, la economía basada en ello, a una era industrial, ¿sí? Luego, listo, pasamos la era industrial, ahora vamos a la era tecnológica y ahora esta era de la inteligencia artificial. Que es el transhumanismo. El transhumanismo, correcto. Transhumanismo cuyo propósito fundamental es erradicar a los humanos. Y llegar en 2045, recuerde esa fecha, 2045, al posthumanismo. Que es donde hablábamos de todo este plan de criogénesis. Exactamente. Y si tú ves toda la producción de Netflix, es la preparación para llegar a ese momento. Qué locura. Eso. Entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente mira la superficie. Mira que asaltaron, que llevaron a Maduro, que lo tienen en prisión, que Diosdado Cabello, que cuándo lo van a llevar, que entonces si la señora que pusieron ahí va a obedecer a Trump. Es decir, mira lo episódico, pero no mira lo de fondo. El trasfondo. El trasfondo, que es lo importante. Entonces, esa apuesta que tiene la élite es una apuesta muy fuerte y la están tratando de llevar a sus últimas consecuencias. Ok. Lo que yo digo es, hay resistencia. Es decir, yo sé que en Irán, Estados Unidos está detrás y va a caer Irán. Va a caer. Fíjate que tan fuerte que estaba, aliado de Maduro, y lo están tumbando. Ya hoy hay levantamiento en todas partes. Obviamente, claro, Estados Unidos está ahí, pero hay un sentimiento, ¿sí? Hay un sentimiento de una juventud, de una cantidad de gente que no, es decir, que está luchando y obviamente pues se encuentra con el apoyo de Estados Unidos, como los venezolanos. Los venezolanos, pues claro, les agradó y se pusieron felices porque Trump se hubiera llevado a Maduro, pero no están contentos porque el régimen sigue ahí, ¿sí? Sí, total. De él sí, pues que era de su mismo. Exactamente. Pero al final es para hacer esa transición. Sí, esa transición que es hacia dónde. Es decir, no van a cambiar el discurso, ¿sí? Trump habla tímidamente del problema del cambio climático, pero realmente no lo enfrenta. Ok. Es decir, lo mismo que el aborto, lo mismo que las políticas de género, lo mismo que todo este tema de la comunidad LGTBI, toda esa serie de cosas. Lo enuncia, pero realmente no lo enfrenta. Y no lo enfrenta pues porque está inmerso ahí, ¿sí?
Es lo mismo que pasa con la derecha en Colombia. Se enfrenta a Petro, pero no enfrenta el problema de fondo de Petro, que es su compromiso con la élite. Sí, sí, sí. ¿Y qué nos espera, digamos, en Colombia? ¿Qué implicaciones, por ejemplo, tiene esto a nivel Colombia? Ya vamos a hablar a nivel Latinoamérica y finalizamos a nivel mundial, Sí, ¿sí? claro. Pero vámonos un poquito local, ¿no? ¿Qué implicaciones crees, Marce, que tiene todo esto? Porque probablemente hoy estamos viendo, pues, un pueblo que ha visto la derrocha de este gobierno, la mal gestión, y pues como que dicen, listo, vamos a darle esta vez la oportunidad a un gobierno de derecha, quizá. Bueno, por lo menos yo siento ese aire, ¿no? No sé a nivel general, porque es lo que se ve mucho en redes sociales. Pero ¿qué crees, Marce, que va a pasar ahorita a nivel, digamos, Colombia y posteriormente a nivel Latinoamérica? Es decir, la tendencia está clara. Vamos hacia la derecha. Ya ocurrió con la mayor parte de países, ya quedan como 3 países nomás. Sí, sí, sí. Es decir, la tendencia es esa y seguramente va a pasar aquí en Colombia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ninguno de los candidatos de derecha entiende lo que está ocurriendo. Wow. Ese es el problema, es decir, están pensando en el poder, que no estén los petristas, que no estén, pero no tienen una proyección sobre el futuro de Colombia. No entienden el mundo, ¿me entiendes? Qué locura. Sí, ese es el problema, pero hay una altísima probabilidad de que nombren a uno de derecha. Nombren, digo, porque eso lo decide la élite. Wow. Y ese nombramiento ocurre a partir de que ellos, no sé, vamos a hacer una suposición, ¿no? Ellos analizan qué personas, digamos, que están punteando más, que tienen más popularidad, y es como que vamos a tener una reunión, venga, hablemos, queremos Ni siquiera hacen la reunión. Simplemente toman las medidas, hacen las inversiones, ponen los medios a funcionar. Ok, todo ya y todo estratégicamente. Ya se encarrila, se encamina. Es decir, que la persona no sabe incluso que está siendo usada. Oh, Normalmente, es que esas son las dinámicas. Es como en el ajedrez. ¿Acaso un peón del ajedrez o la reina o el rey sabe que tú las manejas? Sí, ¿no? El éxito del juego es ese, que ninguno tiene conciencia de que es manejado. Eso lo aprendió la élite. Cuanto más crean que son independientes, más útiles serán. Wow, eso cambia mucho la perspectiva de todo, porque es como que le quita de cierta manera la responsabilidad, por decirlo así, a la persona de decir, bueno, yo estoy siendo parte de, pero al final, como marionetas, podemos estar siendo manipulados sin creer que lo estamos siendo. Exactamente. Que ese es el juego del poder, ¿no? Al final, lo que hablábamos del vellocinio de oro, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que hace al poder fuerte es que nadie lo ve. Cuando sea desenmascarado, cuando la gente lo vea en su real dimensión, ¿qué va a pasar? Pues va a ser llevado a donde necesita ser llevado, a su extinción. Ok, y si digamos entonces tenemos una fuerte inclinación hacia la derecha a nivel de Sudamérica, ¿sí? Pero por otro lado entonces tenemos esta implantación del modelo, no sé, más comunista de China. No, comunista es una palabra, porque realmente todo el modelo económico de China no es comunista, es capitalista. Bueno, sí, eso, de hecho eso lo hablamos hace poco. ¿Sí? Negocios. Lo que hacen es negocios en todas partes. Correcto. ¿Y cómo operan los negocios? Mercados. Oferta y demanda. Ya veo. Sí, claro. Es decir, no. Es decir, comparativamente con lo que fue la Unión Soviética. Okay. Por eso es que se adecúa más al modelo del nuevo orden mundial. Se adecúa más porque opera dentro de esos parámetros que ha impuesto el capitalismo. Ok, y para esa transición tan importante, o sea, el solo hecho de pensar una caída de Estados Unidos, ¿sí? Que ya lo vemos viendo desde mucho, pero vemos próximos en esta transición una guerra fuerte, una tercera guerra mundial aproximándose, algo así, o... Puede ser, aunque lo que ocurrió con Maduro demuestra que no es necesario. El desarrollo tecnológico ha llegado a tal punto que se puede. ¿Para qué se hace la guerra? Para acabar con la población. Sí. 60 millones de muertos, Segunda Guerra Mundial. Total. 20 millones de muertos, sí, Primera Guerra Mundial.
Pero con el desarrollo tecnológico que hay ahora, se puede conducir a la población a su autoliquidación. Wow. Lo que está aumentando es el suicidio, por ejemplo. Aumenta el suicidio, baja la tasa de natalidad porque la Exactamente. ideología de género hace que la gente se reproduzca menos, Y suben que los busque un índices de perrito, un aborto. gatico. Exactamente. Ajá. Eso. Entonces no hay necesidad de la guerra. ¿Y guerra para qué? ¿Para qué sirven las guerras que están ocurriendo? Como Ucrania, como la Franja de Gaza, como, bueno, todos estos Todos los conflictos que hay. conflictos. ¿Para qué sirve? Sirve para distraer. Se Ok. mantiene la guerra y guerras que se podrían terminar fácilmente, Ujú. pero se mantienen para distraer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Lo otro, están ajustando todos los elementos de la infraestructura y la estructura del nuevo orden mundial. Entonces la gente está distraída, no se da cuenta. Claro, aparte porque o sea, qué inteligente, ¿no? Al final, ¿no? Qué Porque, astuto. sí, qué astuto. Es porque yo digo, sí, o sea, una guerra, o sea, el uso de una bomba atómica no solo acaba con la población, acaba con todo lo que Sí, sea. sí, claro. Entonces eso perjudica obviamente la economía. Pero digamos que el hecho de hacerlo precisamente desde el individuo en sí mismo, ¿sí? Pues es una forma de control pues, Total. absoluta. Exactamente. Entonces, quiero que, pues, obviamente, antes de que cerremos, no solo nos quedemos en esta, eh, digamos que primera base, sino que también podamos dejarle a las personas unas buenas conclusiones, ¿sí? Obviamente, ahorita les vamos a hablar de su libro, ¿sí? De polifurcaciones también, y cómo las personas pueden desarrollar este tema de conciencia. Pero digamos, nosotros como individuos, ¿sí? En este momento, frente a esta realidad de lo que está ocurriendo, ¿cuál sería la forma más propicia de actuar? ¿Sí? Ya con las herramientas y con la información que tenemos en este momento. Muy bien. Lo primero es ser. Ok. Recordemos, ¿qué significa ser? Ser significa pensar. Soy lo que pienso. Tú eres lo que piensas, yo soy lo que pienso. ¿Dónde está el problema con las personas? Que su pensamiento no es su pensamiento, sino es Bruno, el personaje. Es un pensamiento impuesto. Un pensamiento impuesto, la voz intrusiva. La voz intrusa que impide que sea auténtico. Entonces, el primer paso es asumirse como sí mismo. Y sí mismo no es su nombre ni es su cualidad. Sí mismo es su configuración mental. Y la configuración mental es auténtica cuando es el producto de sí mismo, de configurarse de una manera libre, autónoma, independiente. Primer paso. Segundo paso, a partir de eso, empezar a establecer vínculos. El problema fundamental de la humanidad en este momento es el rompimiento de los vínculos. Y eso es lo que se promueve a todos los niveles, a través de las películas, de los videojuegos, de la droga, del alcohol, del entretenimiento. Todo eso es para romper los vínculos. Claro, está un rompimiento de vínculos a nivel, digamos, de desconexión de relaciones humanas. Exactamente. ¿Sí? Y la otra están todos los microconflictos que se generan para generar toda esta polarización. Exactamente. ¿Sí? ¿En qué crees tú? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Estás a favor? ¿En contra de esto? Todos esos microconflictos nos dividen más como sociedad. Y es que pues tiene toda la lógica. Entre más divididos estemos, menos, digamos que fuerza tendremos para hacer contraparte a todo lo que se nos imponga. Esa es la manera justamente de vencer la resistencia, que la gente esté separada. Pero cuando la gente se une, cuando establece vínculos fuertes, no opera la delincuencia, no operan los discursos del poder, no operan sus estrategias, no opera nada de eso. ¿Por qué? Porque hay fortaleza. Claro. Es decir, es la diferencia entre la carencia y la fortaleza. Una persona carente es una persona aislada, una persona fuerte es una persona vinculada. Así es. Entonces tendríamos en ese orden de ideas el ser, los vínculos. Tercero, entender el mundo. Okay. Yo le sugiero a la gente los 3 pasos que son básicos. 1, observo. 2, comprendo. 3, transformo. Es decir, necesito en cada momento, en cada situación, tener una información veraz, una información realmente profunda, no la superficie, una información que me permita observar con objetividad.
2, a partir de esa información, poder comprender. Significa poder conceptualizar. La comprensión es el concepto. Si yo conceptualizo a partir de una información fuerte, pues puedo dar el tercer paso, que es transformar. ¿Y qué significa transformar? Significa ser un individuo activo en la sociedad. No ser un invitado de piedra, sino poder participar en los asuntos familiares, en los asuntos sociales, en los asuntos del país, en todos los terrenos de la vida. Es decir, hacer una verdadera transformación. Claro, no solo ser un consumidor. Exactamente. Ya. Y a partir de ahí viene el otro elemento, que es la colaborática. Ajá. Es decir, ya con un individuo con estos rasgos, la colaborática se abre paso. La colaborática no se establece en términos piramidales, sino en términos horizontales. No significa que todo el mundo es igual. Significa, somos personas diferentes, distintas, pero cada uno con sus propias cualidades, con sus propias posibilidades. Es lo ¿cuál es el instrumento fundamental de la colaborática? La simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Vivir juntos, es lo que hace la naturaleza. Pero la naturaleza no vive con parásitos, vive con partes que colaboran mutuamente. La abeja recibe el néctar de las flores, pero se lleva el polen para que se reproduzcan. Las naranjas producen naranjas para que otros las recojan, pero recibe el CO2 de los que respiran y también les da oxígeno, pero también les lleva sus semillas para que se reproduzcan en otra parte. Ajá. Es decir, una colaborática con una relación simbiótica va a hacer de esta humanidad algo extraordinario y va a mostrar la pobreza tan enorme de la élite que hace de nuestra vida una desgracia. Es que era lo que, o sea, lo que hablábamos en episodios pasados al final es, mira la naturaleza y aprende de ella. Exactamente. ¿Sí? O sea, ya todo está creado para que el ecosistema funcione. El ser humano ha complejizado mucho el proceso, ¿no? Es decir, somos los únicos, creo que lo hablábamos también con León en un episodio, o sea, la única especie que paga por vivir, ¿sí? Y creo que sí, o sea, al final todos somos diferentes, pero todos tenemos un rol muy importante dentro de la sociedad. Cuando nos volvemos simplemente consumidores y no tenemos ningún criterio, aparte de que nos volvemos consumidores y propagadores, ¿no? Porque propagamos todo lo que consumimos sin cuestionarnos siquiera si es real, si no. Por eso creo que la finalidad de este espacio es precisamente eso, ¿sí? Democratizar el conocimiento, generar que las personas pues puedan hacer no sé, un cuestionamiento, una autocrítica, pero también criticar de forma, no sé, como observable a partir de todos los sucesos y del contexto en el que están y que puedan ser, pues digamos que los conceptos más valorados desde la intelectualidad, ¿sí? Desde el razonamiento. Y pues esta es la finalidad de este espacio, ¿no? Yo en serio le agradezco mucho, don Avelino, porque siempre es muy grato poder compartir todos estos temas. Sé que hay un libro en el que su merced hace como todo un recuento de todo esto que estamos hablando. El libro Lucidez, cuéntenos un poquito brevemente de qué trata el libro. De acuerdo, sí, primero que todo pues te felicito por este programa, maravilloso, y espero que llegues muy lejos con esa visión de democratizar el conocimiento y que la gente pueda tener acceso a una cantidad de visiones diferentes. Totalmente. Eso es la colaborática. Ahora, acerca de mi libro, sí, ya cumple un año de haber sido publicado y afortunadamente ha tenido lectores que me han dado su opinión bastante positiva, interesante. También me han hecho muchas sugerencias. ¿Qué es lo que hago en el libro? Lo que hago en el libro es un paneo global acerca de la historia humana, de lo que ha pasado con la humanidad desde la Mesopotamia hasta nuestros días. Y me concentro en lo que está ocurriendo hoy, que básicamente tiene que ver con la necesidad de tener un pensamiento lúcido ante la perspectiva de una sociedad tecnológica, de una distopía basada en una proyección de una élite que quiere acabar con la humanidad. Yo lo que le doy es una cantidad de elementos que sirven como herramientas para profundizar más en esos temas. Ya estoy terminando mi segundo libro. Ya voy en la página 400. Es que es de 600. Dios. Sí, el segundo libro se llama Superhombre. Ok. Y el subtítulo es El naufragio del ser en la nada.
Ajá. Es un cuestionamiento de toda la filosofía del siglo XX, comenzando por Schopenhauer, siguiendo por Nietzsche, siguiendo por Freud, por Husserl, por Heidegger, por Jean-Paul Sartre, por Derrida, por hasta el último filósofo que recomendó el suicidio, Emile Magnus Cioran. Entonces yo hago todo un recorrido para decirle a la gente, necesitamos cuestionar todo ese pensamiento intruso que la filosofía de Nietzsche introdujo en nuestra mente a través de los instrumentos del poder de la élite. Pues ahí tienen, van a poder las personas hacer un muy buen trabajo filosófico, intelectual. Este primer libro de lucidez en tiempos de inteligencia artificial, buenísimo, se lo súper recomiendo. Al igual y vamos a dejar acá toda la información aquí abajo para que las personas puedan visitar el enlace, puedan hacer sus compras ahí. Y también sus redes sociales, don Avelino, donde pueden ver más del contenido que Sumarse hace. De acuerdo, pueden conseguirme en Instagram, Avefenix51, o pueden conseguirme en Facebook, también como Avelino Niño, o pueden conseguirme por Polifurcaciones. Ahí estamos con nuestros programas, con nuestro deseo de ayudar, de colaborar para que podamos descubrir nuevas rutas humanas para enfrentar la complejidad de estos tiempos. Es posible hacerlo. Bueno, sí, porque Polifurcaciones es una institución precisamente que se dedica a esto, ¿no? A la ayuda psicosocial. Cuéntanos un poquito de Polifurcaciones Sí, allí tenemos un equipo de psicólogos, de terapeutas, incluyendo la filosofía, para tratar los temas que padece la gente en este momento. Los temas de ansiedad, los temas de angustia, los temas de depresión, los temas de inseguridad, las carencias que están asolando tanto la vida de la gente, sobre todo los jóvenes, de una manera impresionante. Pero nos ha ido muy bien. Por Polifurcaciones ha pasado mucha gente y tienen muy buenos recuerdos nuestros, porque han encontrado otra manera de ver las terapias, no usando placebos o fármacos, sino yendo al fondo de los temas para superar completamente las carencias y navegar en el mundo de las fortalezas con buen viento y buena mar. Bueno, pues ha sido un episodio increíble. Nos gustaría obviamente también que las personas nos puedan dejar sus dudas, sus preguntas. Este espacio finalmente está hecho para eso, ¿no? Para que podamos tener un contacto y una comunicación bilateral en donde podamos tratar de responder a lo que más podamos. Así que nos encantaría que nos dejen sus comentarios, que le envíen también este episodio a alguien que ustedes consideren que debe escucharlo, ¿sí? Para poder expandir ese nivel de conciencia, de cuestionamiento. Y pues nada, ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias, don Avelino. Bueno, con mucho gusto. Hoy. Y a ustedes gracias por llegar hasta este minuto del episodio. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos Podcast by Jero Digital. I'll see you later.